Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Sean bienvenidos a una nueva emisión de la palabra del Señor. A todos aquellos que se encuentran del otro lado, creo que el Señor nos ha convocado con el fin de hablarnos y de ministrarnos una palabra poderosa. Considero hablado a mi vida para poder traer este mensaje y, como siempre menciono, que sea como un edificio que se va construyendo día tras día a través de nuestro corazón dispuesto para el Señor, y que hoy esto sea un ladrillo colocado en tu edificación, una palabra sazonada en el Espíritu Santo que sin lugar a dudas te llevará a ser un hombre, una mujer mejor posicionado para vivir el plan de Dios en esta tierra. A todos los que son parte del ministerio, dentro de Buenos Aires, fuera de las provincias, fuera del país también, que el Señor les bendiga y que esta palabra sea de poder y de manifestación divina y de plenitud en el Espíritu Santo. El mensaje del día de hoy que va a ser ministrado y que va a ser impactado en tu vida lleva por título Espejos y Espejismos. Una palabra que el Espíritu de Dios ministró a mi vida, que habló, que enseñó, que me trajo un conocimiento pleno de la realidad en la cual muchos están viviendo, y que el Señor quiere llevarlos a una comprensión clara y específica. Dios quiere que se haga el plan de Dios realidad en tu vida. Él está interesado, Él es el primero que quiere que se manifieste el propósito suyo en cada uno de sus hijos. Sin embargo, hay situaciones que deben resolverse, hay situaciones que deben cambiar, hay condiciones del corazón que ya no deben permitirse en nuestras vidas, y por lo tanto una palabra alineada con la boca del Espíritu de Dios en nosotros puede producir ese alineamiento, puede hacer que nuestras palpitaciones puedan estar marcando un ritmo conforme al corazón de Dios. Así que hoy prepárate para que esa palabra sea de bendición. Ahí donde estás, en tu hogar, con tus familiares, con tus seres queridos, que nada te pueda entorpecer, que la palabra de Dios pueda hallar lugar en tu corazón sin ningún tipo de impedimento ni oposición. Despojate de la mente que está muchas veces preocupada, cargada con cosas del día a día. Despreocúpate de las cosas que estaban allí afligiendo y agobiando tu vida. Cree en el Señor que esta palabra va a producir una apertura interior y te va a llevar a comprender lo que Dios quiere para vos y para tu familia. Te va a sacar de situaciones de estancamiento, te va a poner en movimiento y vas a tener ese rodamiento espiritual. Lo creo porque sé que Dios es grande y todopoderoso. Sé que su espíritu ministra cuando hay un corazón dispuesto, con una expectativa que se traduce en fe, para que Dios se haga presente en tu vida, donde estás y con la situación que estás viviendo. Vamos a ir a la palabra de Dios, y el primer texto para iniciar esta palabra se encuentra allí en el apóstol Santiago, que habla respecto a los hombres y a las mujeres que tienen un comportamiento que, si continúa esa condición o esa actitud, los llevará a ir detrás de un espejismo. Voy a leer primeramente el texto y después hablaré acerca y respecto de lo que es un espejismo y por qué mucha gente está detrás de los espejismos. Pero primero vamos al texto que dice el apóstol Santiago. Allí la palabra del Señor dice en el capítulo 1, versículo 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora, aquí el apóstol Santiago está hablando de un tipo de personas y cómo se comportan frente a la palabra de Dios. Todo este tiempo vemos masivamente cómo a través de las redes se está llevando al corazón de las personas una palabra de Dios. Podemos
dedicarnos a hablar qué tipo de palabras están soltando, pero ese no es el fin de esta hora. Podríamos hablar quiénes son los transmisores de la palabra, pero tampoco es el tema de hoy. Lo cierto es que se utilizan estos medios de comunicación para llevar una palabra a los hijos de Dios, y eso es bueno, creyendo que cada vez que alguien cita las escrituras, Dios tendrá la oportunidad de cargarla de una esencia espiritual y llevarla a aquellas personas que la oyen. Esto también, por supuesto, se vive cada vez que asistimos a la iglesia, a los templos, y podemos oír la palabra en boca de un predicador, de un cantante, de un ministro, de un líder. Dios pone sus palabras en su boca, y siempre que haya un oidor, el plan de Dios es que se convierta en un hacedor de ella. También, desde luego, encontramos que Dios habla a sus hijos mediante las escrituras mismas. Pero la realidad es que el apóstol Santiago dice que aquella persona que es oidor de la palabra y no hacedor de ella será comparado, es comparable con una persona que se presenta frente a un espejo, considera su rostro natural, se considera a sí mismo y luego se marcha. Es una persona que se mira en su condición frente a lo que oyó y dice: yo estoy bien, a mí no me hace falta, lo que oí no era para mí, esa palabra estuvo fuera de lugar, ese hombre o esa mujer me dijo algo que no era cierto, yo soy un padre ejemplar, soy un esposo ideal, soy un cristiano modelo, soy un amigo entrañable. En fin, la persona tiene un propio concepto de su vida que le hace creer y considerar que está bien. Por lo tanto, la palabra que oyó la pudo aceptar, pero no la está recibiendo. Ese será el puntapié inicial de esa clase de hombres y mujeres cristianos que en algún momento irán corriendo detrás de un espejismo. Y eso, por supuesto, los va a llevar a una situación desgastante, iniciando con una meseta espiritual. ¿Qué es una meseta espiritual? Donde hay una situación plana, donde no puede avanzar, donde no puede crecer, donde su vida se vuelve gris, se torna frustrante, agobiante, desgastante, porque no ve resultados. Y esa es la condición triste de muchos cristianos al día de hoy. ¿Por qué? Porque todo inicia con no oír esa voz que sale de la boca de Dios mediante un hombre o una mujer al cual Él ha designado. Para todos los que me están viendo, creo en el Señor, que tienen un pastor, un apóstol, alguien que les ministra, una pastora, un líder que está en favor de sus vidas porque Dios lo ha designado para ello. Pues bien, lo que Dios está pretendiendo es que cada uno de nosotros oigamos la palabra, que la podamos recibir, no solo aceptar, y luego de esa poder elaborarlo para poder ejecutarlo en nuestras vidas. Pero la condición de muchos es que no solamente se encuentran con que oyen la palabra, sino que la rechazan internamente y se plantan, como decía el apóstol Santiago, frente a un espejo, que es el espejo de la palabra. Por eso él añadía y decía: pero el que mira la perfecta ley, quiero que ustedes lo puedan ver de la siguiente manera. El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que Dios dice: quiero que mires las escrituras como si fuera un espejo, y ese espejo lo que hace es devolverte la realidad. A diferencia, ¿qué es un espejismo? Me di a la tarea de poder buscar técnicamente lo que significa para no solamente ofrecerles una apreciación natural. Un espejismo se denomina o significa una distorsión visual o una ilusión óptica. Eso es un espejismo, que en su gran mayoría se da en los desiertos, donde el calor es intenso y donde hay una refracción de todas las imágenes a modo invertida. A los beduinos, a los transeúntes en el desierto, les suele suceder esto de los espejismos. Ustedes saben, personas que están caminando por días enteros buscando la posibilidad de hallar agua para poder subsistir, y sin embargo la cantidad de días hace que el pensamiento o la mente comience a confundirse, a embotarse, y la visión ahora va a tener una recepción distorsionada de la realidad. Es un espejismo, y ese espejismo, como decía, es una ilusión óptica. ¿Qué es una ilusión? La palabra ilusión es algo
que se percibe, pero de una forma equivocada. Desde algo natural y real llega a mí por mi mente algo que no es cierto, algo que no es verdadero, algo que yo creo, pero que en realidad no existe. Muchas personas, cuando se encuentran frente a un hombre o a una mujer de Dios en la iglesia, a un profeta en medio de la congregación o en las escrituras, como decía, no pueden comprender esto, que están delante de un espejo y ese espejo lo que hace es mostrarle la imagen de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que son mentirosos, que son hipócritas, que son falsos, que son malos padres, que son esposos que no aman a sus esposas o no las respetan, que son envidiosos, iracundos, ludópatas, psicópatas, que son personas depresivas. Lo que hace y lo que debe hacer un hombre de Dios cuando abre la palabra es llevar a esa persona frente a un espejo. Un espejo siempre te va a devolver la imagen de la realidad, de la condición que estás teniendo. Voy a este ejemplo, pero desde lo natural. Cuando nosotros nos presentamos frente a nuestro espejo, nos damos cuenta si estamos mal peinados, si nuestro rostro está sucio, si estamos desalineados, si nuestra dentadura no está en condiciones. Todas esas cosas las podemos percibir frente al espejo. En otras palabras, un espejo devuelve la realidad de la persona, pero en los días que hoy vivimos, las personas no quieren, en su gran mayoría, no reciben esa situación. Le escapan, entonces, como decía Santiago, se consideran a sí mismos que están bien, que no es lo que dijeron, que ese mensaje que recibieron no es para ellos, se ofenden, se irritan, cuestionan, murmuran y muchos se van. Como decía Santiago, se ponen frente al espejo, les muestran su realidad, no la quieren aceptar, se enojan y ahora deciden irse. Pero sin embargo, aquel hombre o aquella mujer que entendió el concepto de parte de Dios, siempre trabajará eso, que desde el que el Señor me enseñó esto a mi vida, es lo que hago. Desde el primer momento le llevo a la persona, a ese hermano o a esa hermana, la realidad, le muestro el espejo de su vida, le muestro cómo está. Desde luego que a ninguno de nosotros nos gusta que nos muestren nuestras miserias humanas, que tenemos problemas en el hogar, que tenemos problemas en el matrimonio, que nuestra economía no resulta porque somos malos administradores, que tenemos problemas con los vecinos porque somos de un mal testimonio, que nuestra vida espiritual no crece porque no hacemos lo que Dios nos dice. Cuando todas esas cosas se nos presentan delante, no nos agradan, no nos gusta, pero sin embargo, los espejos sirven para eso. De hecho, el espejo aparece por primera vez en el tiempo que Dios diseñó o mostró a Moisés el diseño del tabernáculo. Y la Biblia dice allí en Éxodo capítulo 38, versículo 8, dice la escritura que Moisés va a elaborar aquel lavacro o aquella fuente de bronce, lo hace con los espejos de las mujeres que guardaban la puerta del tabernáculo. Así que Moisés hace ese lugar que, por otro lado, un dato no menor es que es el único mueble de todo el santuario que no tiene medidas. Dios le muestra a Moisés el diseño de la fuente, pero nunca le da las medidas. Así que Moisés tiene que elaborarlo conforme a su concepto. Tiene que tomar los espejos de todas las mujeres que usaban en Egipto para embellecerse cuando esperaban a sus esposos después de venir de las arduas tareas de Egipto. Ellas se embellecían para poder seducir a sus esposos y eso generaba un problema en aquel entonces porque la seducción llevaría a una relación íntima y esa relación íntima produciría un hijo y si ese hijo era varón tendría ya una sentencia de muerte, como sabemos que ocurrió en los días del nacimiento de Moisés. Pero eso es otra historia. El punto es que de todos aquellos espejos, Moisés los manda a fundir porque eran de bronce y hace esa fuente de bronce, lo manda a pulir, a bruñir en el fuego y luego lo carga con agua y eso funcionaría como un espejo. ¿Para qué? Para que luego que los sacerdotes oficiaran los sacrificios y cada sacrificio era derramamiento de sangre, tendrían que acercarse a aquella fuente que estaba con el agua tranquila y reflejaba su imagen. Así podían ver la sangre en su rostro, en sus manos y poder lavarse para poder entrar al lugar santo y posteriormente al lugar santísimo una vez al el espejo. Lo que el espejo era mostrar la realidad, las manchas
que estaba en cada persona. Por eso hoy el evangelio que estamos viviendo se hace difícil de encontrar hombres y mujeres obedientes y sujetos, porque cuando alguien muestra ese error, esa mancha que está para quitarse, para limpiarse, para purificarse, la persona está con una tendencia de enojarse, de ofenderse, de cuestionar y decir quién se cree que es él o ella, quién piensa que yo soy, que soy esto o aquello y lo otro. Entonces toman la decisión de alejarse, y eso es peligroso porque irán detrás de un espejismo. Un espejismo no es lo mismo que un espejo. ¿Por qué? Tengo anotadas algunas de las cosas que me gustaría llevarles a ustedes al conocimiento para poder ver por qué mucha gente va detrás de un espejismo en lugar de estar frente a un espejo para tener una vida acorde a la voluntad de Dios. Un espejismo, decía, es una ilusión óptica, es algo que se recibe erróneamente ante una imagen real, pero yo lo recibo de una forma distorsionada. Es un estímulo externo real que llega a mi vida, pero yo lo entiendo mal. Dios utiliza a un hombre, a una mujer, con una palabra de ciencia, una revelación, una palabra profética, y te declara lo que Dios tiene para tu vida, pero esa palabra no sucederá si no hay una limpieza, si no hay una purificación, si no hay un ordenamiento. Y la persona todas esas cosas no las quiere oír, no las quiere hacer, pero se queda con aquella promesa de que Dios lo ha visto como un hombre de bendición, como una mujer de bendición, y esa persona le gusta creer eso, y no sucederá, no cumplirá eso en su vida. ¿Por qué? Porque no se planta frente al espejo y porque no quita las manchas de su vida, no se planta frente a las escrituras para ver su realidad y cambiar, para corregir su error, para dejar ese pecado. Prefiere oír una palabra que es como un espejismo. Insisto, es un estímulo externo real, pero cuando llega la persona llega distorsionado. Eso es un espejismo. La persona lo malinterpreta. La palabra que oyó puede ser la correcta, pero como la palabra no está siendo aplicada en su plenitud, la persona creerá que alcanzará lo que nunca sucederá. Eso es un espejismo. Un espejismo es una imagen inalcanzable. Ustedes, si tuvieron la oportunidad, a mí me ha tocado tener la oportunidad, un espejismo tiene una particularidad. Se proyecta una imagen y cuando uno quiere dirigirse hacia eso para lograr alcanzarlo, siempre se va corriendo porque es un espejismo, porque no es real. Y esa es la realidad de mucha gente. Creyó en una palabra, fue a un evento, fue a un congreso, estuvo oyendo una palabra profética y creyó en ella y no hace nada de lo que tiene que hacer, y la persona ahora entra en movimiento porque hay una esperanza de lograr eso, de lograr su casa, de lograr su auto, su matrimonio, sus hijos. Es una palabra que cree que la podrá alcanzar y la podrá recibir, pero como es un espejismo, a medida que va avanzando siempre está a la misma distancia porque no es real, no existe, no sucederá en su vida. Entonces lo que va pasando es se va cansando, va perdiendo energía, sus fuerzas, se va debilitando, se va frustrando porque es inalcanzable. Un espejismo es inalcanzable. Me ha tocado hablar con personas que me han dicho, yo he recibido una palabra profética de Dios que voy a ser un hombre poderoso, que voy a ser un ministro, un evangelista, un cantante, un empresario, y de repente si le pregunto hace cuánto tiempo, algunos me dicen 10 años, 15 años, y luego me entero los detalles. Perdieron su matrimonio, su economía nunca funcionó, sus hijos se levantaron, se sublevaron, se rebelaron, pelearon, discutieron, se fueron, pero la persona sigue abrigando no la fe, la esperanza. ¿Por qué? Porque nunca acepta estar delante de un espejo, le escapa, huye ante esa realidad, no quiere cambiar, no quiere renunciar, no quiere perdonar, no quiere pedir perdón, no está dispuesto abandonar cosas que lo han cargado, que lo han llevado a ser esa clase de persona iracunda o depresiva. No lo acepta, no quiere estar frente a un espejo, prefiere perseguir un espejismo. No quiere la realidad, quiere la verdad, pero no la puede aplicar. Oigan lo que acabo de decir, no quiere la realidad, prefiere la verdad. ¿Por qué? Porque esa palabra es verdad, pero no se hará realidad en su vida porque es un espejismo, porque debe cambiar si quiere vivirlo.
Estar frente al espejo, estar frente a la palabra, aceptar la palabra de Dios, eso es recibir la realidad. La realidad es que tenemos que cambiar, la realidad es que tenemos que corregir, la realidad es que aún no hemos crecido, no hemos madurado, la realidad es que no hemos hecho lo que se supone que debemos hacer, pero nos quedamos con la verdad. Dios te dice que sos un hombre de bendición, Dios te dice que sos una mujer de fuego. Así te dice el Señor, vas a recibir una buena noticia. Así ha dicho el Señor, vas a ser sano. Son palabras que la persona las toma como un espejismo, una palabra que caminará con esperanza, pero nunca sucederá. Atención con esto, porque hay cientos y cientos de miles de personas que están deambulando por un desierto interminable en su vida, buscando, corriendo con la esperanza de aferrarse a aquel espejismo, y no sucederá. Presentate delante de un espejo, acepta tu realidad, acepta las manchas, acepta tus errores, acepta que te equivocaste, y luego recibí la administración. Y al recibir la administración entrarás en un arrepentimiento. El arrepentimiento te llevará a tener un verdadero crecimiento en tu vida, y estarás frente a ese espejo como estaban aquellos hombres frente a la fuente de bronce. Mirarás tu imagen y te darás cuenta de que ya no sos esa persona que antes era. No podés saber cuál es tu condición si no estás frente a ese espejo. Es realmente imposible. Lo siguiente, un espejismo siempre proyecta la imagen que la persona desea ver. Atención con esto. Mucha atención con esto. Un espejismo siempre proyecta la imagen que persona desea ver. Una persona divagando en el desierto, lo que desea es un oasis, lo que desea, porque lo necesita, es agua para su sed, está en desesperación. Entonces la imagen que recibirá de aquel espejismo tiene siempre consonancia con eso. Ahora, un espejo siempre refleja la realidad, aunque no le guste, pero la necesita ver, necesita conocerla. Pero como decía, muchas personas continúan detrás del espejismo porque les está mostrando lo que desean ver, y solamente falta que del otro lado haya alguien que le ofrezca ese espejismo. Sos un hombre de bendición, aunque la persona sea golpeadora, sea alcohólico, sea una persona viciosa, pero se queda con eso porque la persona quiere oír esa palabra. Nadie te entiende, pero el Señor te entiende. Son palabras que se dicen, y aunque sean ciertas, no van a tener un efecto. ¿Por qué? Es el deseo de la persona de ser aceptado, de ser exitoso, de tener un hogar feliz, de poder estar disfrutando de su economía, pero es un espejismo. Un espejismo solo proyecta la imagen que la persona desea tener y recibir, pero un espejo proyecta la realidad. Por eso me encuentro yo muchas veces desde hace 20 años predicando la palabra del Señor con lo siguiente: personas que quieren que les diga lo que quieren oír, personas que quieren condicionar el mensaje porque prefieren ir detrás de un espejismo, pero el Señor hace 20 años puso un espejo en mi vida, y es lo que llevo a cada lugar que voy. Por eso mucha gente se enoja conmigo, se enfada conmigo, me cuestiona, me critica, porque lo único que hago es mostrarles su realidad, mostrarles de que hay cosas que cambiar. Y cuando les muestro esa realidad, muchas personas se dan cuenta de lo siguiente: que en ese espejo muy pocas veces aparece Satanás. Por favor, déjenme desarrollar esto que acabo de decir para que no me saquen de contexto. Satanás es nuestro enemigo y nuestro adversario, pero no es nuestro adversario número uno. Nuestro adversario número uno somos nosotros mismos, porque ese adversario llamado Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero muchas personas, por no estar frente al espejo, son personas que siempre buscan responsabilizar y culpabilizar a Satanás de todos sus problemas, de lo que están viviendo, de lo que están atravesando, de lo que están sufriendo. Hay de aquellos también mucho más osados y atrevidos que lo que hacen es considerar que la raíz de sus problemas es que Dios es un Dios tirano, un Dios que no los oye, que no los quiere, que no los ama, porque si fuera así no estarían viviendo de esas condiciones. Pero si ellos se pusieran frente al espejo, si pudieran oír la palabra, y no solamente oírla, sino hacerla,
verla, se darían cuenta de que muchas veces lo que se proyecta frente a la imagen de ese espejo es nada más y nada menos que ese hombre natural, que no ha sido vencido, que no ha sido llevado a la cruz de Cristo, que no ha muerto en la carne para poder tener una vida espiritual. Entonces, lo más fácil y lo más común en estos días es ver personas que se enojan, que se enfadan, que están dispuestos a despotricar contra todos, que lo único que buscan es mostrarse su vida como si fueran víctimas e inocentes de todo lo que están viviendo, mas la realidad no la quieren aceptar, no la reciben, no la incorporan, ni mucho menos la hacen. Entonces no están dispuestos a ir al espejo. Hay espejos de personas que están abandonados por completo. Cuando hablo de espejos, hablo de la palabra, hablo de los ministros, personas que como no aceptan la imagen que reciben de ese espejo, los tienen abandonados, no consultan a la Biblia, no leen la Biblia, no consultan a su pastor, no consultan a su apóstol, no consultan a su profeta, no consultan al evangelista, no consultan a aquel ministro que funcionará como ese espejo. Lo tienen abandonado, lo tienen allí olvidado, no es su guía de consulta, no es su primera decisión, sino que van detrás de ese espejismo. Y ese espejismo hoy está multiplicándose por millones a través de estas redes sociales que hoy se utilizan masivamente. Por eso es peligroso que no estés frente a un espejo y que corras detrás de un espejismo. Fíjate lo que estoy diciendo. Un espejo te permite estar parado de frente. Un espejismo requiere de tu trabajo, de tu intento, de buscar, de insistir y de nunca lograrlo. Ahora, cuando la persona se planta frente al espejo, entra en lo que la Escritura llama en Hebreos capítulo 4, el reposo de Dios. Entra a tener una vida tranquila, sosegada, pero cuando alguien está detrás de un espejismo, vive en una adrenalina, vive preocupado, vive ansioso, vive inquieto, vive en una situación incómoda, porque está queriendo lograr algo que es su esperanza, pero como no está cambiando y no está dispuesto a cambiar, solamente abriga eso y muchas veces muerde sus dientes a la noche y se abraza a la almohada diciendo: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi economía no cambia? ¿Por qué sigo así con mi hogar? ¿Por qué sigo así con mis hijos? ¿Por qué esta situación sigue de mal en peor? La realidad es que no te paras frente al espejo. Les habla alguien que tuvo que hacer eso durante mucho tiempo. Corrí detrás de espejismo, durante mucho tiempo corrí detrás del espejismo de la fama espiritual, de la fama ministerial, del éxito a través de los dones, de los talentos. Delante de todas esas cosas estaba mirando mis ojos, creía que eso era la forma, detrás del exitismo cristiano, de aquel mundillo evangélico que ofrecía para aquellos hombres esa fama, ese reconocimiento y viajes por diferentes lugares. Solamente era un espejismo. Y la verdad es que mi espejo, cuando pude pararme delante de él, me devolvió la imagen real de quién era yo. Necesitaba obediencia, necesitaba sujetarme, necesitaba ser direccionado, necesitaba ser corregido, necesitaba que me quiten aquellos patrones de comportamiento humano. Y hasta que no me establecí, hasta que no me quedé quieto, hasta que no tomamos la determinación junto a mi esposa y a mi familia de recibir una administración correcta desde un solo canal de bendición, no pude hallar cambios trascendentales en mi vida. Durante mucho tiempo me di cuenta que había vivido detrás de un espejismo, cansado, agotado, con sed y frustrado. Pero cuando decidí plantarme, me vi frente al espejo, vi mi realidad, me ocupé de trabajar en mi propia vida, me ocupé de quitar mis propias manchas, de ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida en este tiempo. Entonces, un espejismo es una ilusión, y esa ilusión, además de que no es real, porque una ilusión, es algo distorsionado e inexistente, es irreal, es una fantasía. Esa es una ilusión vendida por muchos ministros y comprada por muchos cristianos. Eso es lo más dramático que puedo decir en esta hora. Un espejismo en los días que vivimos es una ilusión vendida por muchos
hombres y mujeres, ministros, que terminan siendo como vándalos en el mundo espiritual. Pero lo más grave de todo eso es que hay mucha gente que está comprando esa ilusión, está comprando, y digo literalmente comprando. Quieren oír una palabra como un espejismo de que todo le va a ir bien, que Dios va a bendecir, que Dios va a prosperar, y están dispuestos a dar dinero porque quieren creer en esa palabra de verdad, pero que nunca sucederá porque la persona no cambia, no ora, no ayuna, no se santifica, no entra en consagración, no tiene una vida de santidad, no tiene una vida correcta ante los ojos de Dios, no es íntegro, es una persona falsa, hipócrita, pero prefiere comprar ese espejismo antes que rendirse y darlo a todo a Cristo para cambiar en esencia. Esa, lamentablemente, es la realidad de muchas personas. Son los mercaderes del desierto, como le llamo yo, son aquellos que hacen mercadería del pueblo de Dios solo para llenar su vientre, pero hay de aquellos que simplemente están dispuestos a dar una cantidad de dinero para creer que ese espejismo sucederá. No sucederá, mi amado hermano, no será posible que lo puedas vivir. Por eso hoy en día es importante, es menester que reacciones y que te presentes delante del Señor así como estás, con tus manchas, con tus errores, que aceptes la palabra de tu pastor, el consejo, la dirección, que acudas a Él, que acudas a ese hombre o esa mujer que ha tenido el tiempo, la intimidad del Señor, y que puede direccionarte, que puede corregirte, y no te ofendas cuando te muestra el error, no te ofendas cuando te muestra dónde te equivocaste, dónde estás fallando, porque lo único que está haciendo es mostrarte lo que no podrías ver sin ese espejo, y cuando lo hace es para que perfecciones tu proceder, para que seas una persona de bien, para que logres el propósito del Señor. Si no limpias tu vida de todas esas manchas, no podrás ir más allá a la presencia íntima del Señor. Recordá lo que decía, los sacerdotes se paraban frente a esa fuente para poder identificar sus manchas, limpiarse y luego poder entrar al lugar santo y finalmente tener la oportunidad de ir al lugar santísimo. El Señor dice, yo quiero limpiarte, pero para que te puedas limpiar necesitas ver, y para poder ver tenés que estar frente al espejo. No corras detrás de un espejismo, parate frente a un espejo. Tenés las escrituras, pero muchas veces cuando estás frente a las escrituras no las sabes interpretar, y para eso Dios ha provisto hombres y mujeres a quien tenés que acudir, que te den un consejo, que te den la luz en esas palabras, que te disciernan y que te digan lo que debes hacer. Amado, amada, el Señor quiere bendecirte, quiere lograr en tu vida lo que se ha propuesto, pero si seguís caminando detrás de ese espejismo, si seguís dando tu dinero o tu tiempo o tu fuerza para poder lograrlo sin tener éxito, vas a alejarte cada vez más de ese espejo. No abandones tu espejo, no lo olvides. Acudí a ese hombre o a esa mujer, pedile el consejo, contale tu realidad, sé honesto, genuino, sincero, y vas a poder ver cambios. Te lo dice alguien que lo ha vivido, que lo comprendió y que da gracias a Dios por haber permitido Él que tenga en mí esa bendición. Por eso es esta palabra en el día de hoy. Un espejo, tengo algunas cosas que quiero agregar aquí porque son para tu vida de bendición, así lo creo. Un espejo refleja la realidad de la persona sin ningún tipo de modificaciones ni ningún tipo de alteraciones. No es un espejo que brinda una imagen distorsionada, es un espejo que mira que la persona y que se ve en su realidad. Por eso mucha gente se va de las congregaciones, muchas veces la gente prefiere ir a buscar a alguien que es un mercader del desierto, alguien que le venderá una ilusión, y no se decide quedarse, establecerse en alguien que lo direccione, en alguien que lo pueda empoderar para cumplir el propósito, alguien que le sepa decir, aquí estás equivocado, que tenga la autoridad suficiente para mostrarle el pecado, llevarlo a la corrección y desde allí enviarlo con gran bendición. Muchas personas he vivido a lo largo de este tiempo no quieren eso, no aceptan esto y se enojan a tal punto de que siguen acumulando para su propia vida situaciones de dolor y de aflicción, y ese no es el plan de Dios, mi hermano. El plan de Dios es que puedas vivirlo en plenitud a todo su propósito en esta tierra. Un espejo, cuando alguien se planta frente a él, no estará generando ningún tipo de cambio de por sí solo, no es un espejo mágico, pero un espejo en lo natural y en lo espiritual, lo que provoca en la persona que se presenta delante de él, desafía al cambio.
Vuelvo a decirlo, alguien que se planta, se presenta delante de ese espejo, al devolverle la realidad de su imagen, lo que hace es desafiar a la persona al cambio. ¿Por qué? Porque le muestra en dónde está mal, le muestra el error, le muestra el pecado, le muestra la maldad, le muestra la iniquidad. Simplemente hace eso y ahora es un desafío en la persona. ¿Por qué un desafío? Porque la persona puede hacer lo que decía Santiago, puede darse media vuelta e irse, que es lo que más abunda. Yo estoy bien, no estoy mal, yo soy un hombre bueno, yo soy un padre ejemplar, soy un cristiano modelo, soy un esposo bueno, todas esas cosas que la persona suele decir para no reconocer su realidad y puede darse media vuelta e irse. O tiene el desafío más grande de su vida, que es aceptar su realidad y recibir la enseñanza. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a reconocer que te falta? ¿Estás dispuesto a reconocer que a lo largo de los años caminaste y corriste detrás de un espejismo y que nada cambió en tu vida? Que lo único que lograste es que los años pasaran y seguís igual, con tu matrimonio separado, con tus hijos en división, con tu economía frustrada. ¿Estás dispuesto a reconocer, aceptar tu realidad y desde ese momento empezar a recibir el consejo para poder entrar en ese cambio? Este es el desafío que te presenta un espejismo. La realidad es la siguiente: necesitas cambiar, necesitas entrar en una transformación. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si recibís esta palabra o no? Simplemente con tu acción. Si tu acción es de recibir esto, te vas a dar cuenta el trabajo que tenés que hacer. Cuánto cuesta estar sujeto, obedecer, callarse cuando las cosas parecen que te buscan para abrir la boca. Y eso te va a llevar a ser un hombre y una mujer de bendición. De lo contrario, te vas a dar vuelta, vas a buscar algún predicador o predicadora que te pueda dar un espejismo, que te pueda decir que todo te va a ir bien, que te diga que sos un hombre exitoso, que sos un gran predicador, una gran predicadora, que sos el ungido del Señor, el siervo del Dios Altísimo, y te llenarán de laures con tal de que creas que vas a vivirlo, y nunca sucederá. Pasarán los años y seguirás allí en esa situación de miseria espiritual. Y mi amado hermano, he visto a lo largo de los años esa triste realidad y lo he vivido en alguna medida, y cuando el Señor pudo mostrarme frente al espejo esa condición, dije: basta, no corro más detrás de un espejismo, trabajaré. Me bajé de aquella Ferrari que caminaba por un desierto desesperado y decidí subirme a una bicicleta de 2 ruedas con tranquilidad, pero dije: voy tranquilo, pero voy a lograr lo que Dios quiere para mi vida. Y desde eso es lo que estamos hablando en este día. Creo que el Señor es de bendición cuando nosotros le permitimos que lo sea, cuando nosotros lo recibimos. Otra cosa, además de recibir el desafío, es el cambio que te va a llevar a que las personas que están a tu alrededor comiencen a notarlo y comiencen a declararlo con sus propias palabras. Un espejo es rechazado frecuentemente. Esa es mi realidad. Como espejo del Señor, o lo que he intentado a lo largo del tiempo, me he encontrado con ese rechazo. No quieren, no aceptan, se rebelan y se resisten contra su propia realidad. Y lo más fácil es cuestionar, es criticar y decir que no es así. Siempre tengo esta misma situación cuando hablo con nuestros hermanos que les conozco y aquellos que he visto en el tiempo, y la pregunta es siempre en esta condición: ¿cómo estás? ¿Están todos bien? Esperando la sinceridad del otro lado. La verdad es que no estoy bien, la verdad es que estoy mal en esto, en aquello y lo otro. Pero como no quieren presentarse frente al espejo, prefieren decir: estamos bien, estamos bendecidos, estoy hecho una persona de bendición, estoy realmente pasando por mi mejor momento. Suelen decir esas cosas para escaparse y rechazar el espejo. Prefieren seguir en su propia condición de autoengaño, y eso les hace mucho daño a su propia vida. Así que un espejo, esto va para los ministros, va para los hombres, para los pastores, que muchas veces se encuentran con esta realidad. Quieren darle un consejo a su hermano, a su hermana, quieren darle una dirección, una administración, pero siempre se encuentran con un rechazo. No, usted no me tiene nada que decir, yo estoy bien, estoy bendecido, estoy prosperado, soy un hombre de Dios, estoy hecho un gran testimonio, y la persona rechaza a ese espejo. Esa es la realidad que muchas veces vivimos en estos tiempos. Pero a los ministros de Dios que están del otro lado y que siempre nos acompañan, les animo en el Señor a que no bajen
bajen los brazos, a que continúen. El Señor nos ha llamado para ser un espejo que pueda reflejar su gloria. Así que adelante, siervos del Altísimo, no bajen los brazos. Siempre habrá alguien, aunque sean pocos, que se presente frente a ese espejo y diga: cuente conmigo, yo quiero cambiar, reconozco que me hace falta. Bien, para ir ya finalizando el mensaje de esta hora, los ministros tenemos esta responsabilidad, los hombres y mujeres tenemos este compromiso y este desafío de parte del Señor, llevar a cada persona a ese espejo del alma, a mostrarle su realidad. Desde que asumí este compromiso con el Señor, no hago otra cosa que eso. Y al asumir este compromiso, también asumí el costo. ¿Cuál es el costo? De ser rechazado, de ser cuestionado, de ser tildado de frío, de soberbio, de altivo, de engreído, de ser tildado de muchas cosas que las personas no conocen, pero su enojo, su fastidio, su mal humor o su incomodidad se debe solamente a esto. No están dispuestos a verse tal cual como son. No están dispuestos a asumir su realidad. No están dispuestos a ver su inmundicia de pecado, que todos la tenemos. Nadie puede estar exento de eso. Todo hombre y toda mujer que se ha parado frente al espejo ha de reconocer inevitablemente que es una persona que ha estado manchado por el pecado universal desde Adán, y además de todas esas cosas le ha añadido un montón de suciedades en sus propios ágapes, han tenido todo tipo de mácula, pero el Señor hoy nos da la oportunidad de presentarnos frente a este espejo y posteriormente delante de hombres y mujeres que han dedicado su vida a poder reflejar la imagen del Señor mismo. ¿Y por qué digo esto? Para cerrar, vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta. Él les está diciendo lo que nosotros hoy debemos comprender. Capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo dice a los Corintios así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De modo tal que nosotros tenemos la oportunidad de estar mirando al Señor cada día, y nosotros como espejo reflejar su imagen, de manera que las personas puedan llegar a vivir esa transformación. ¿Qué imagen tenemos que mostrar? La imagen que dice Romanos capítulo 8, versículo 30, hechos conformes a su Hijo Jesús. Esa es la imagen que nosotros debemos mostrar al mundo, pero hasta que no ponemos nuestra vida frente a ese espejo, no nos vamos a dar cuenta la imagen que tenemos, la imagen real y deplorable que estamos brindando de hombres y mujeres gruñones, hombres y mujeres desposeídos de tantas cosas, hombres y mujeres que han tenido su vida raída de tantos males, hombres y mujeres depresivos, hombres y mujeres psicópatas, hombres y mujeres anulados y bloqueados. Cuando nos presentamos frente al espejo y reconocemos esa realidad, desde ese momento empezamos a trabajar para adquirir la imagen del Hijo de Dios, y eso nos llevará a una transformación, y cada periodo de transformación que vivamos, cada ciclo de vida que podamos superar, estaremos haciendo lo que dice allí el apóstol Pablo: transformado de gloria en gloria. Cada tiempo que superamos, cada temporada de éxito es una transformación que trae a nosotros una mayor gloria, porque más nos parecemos al Hijo de Dios, la imagen de Él se plasma en nosotros, más podemos adquirir esa gloria que Él quiere, de gloria en gloria. Por eso es que te animo en esta hora, varón de Dios, mujer de Dios. Hay muchas verdades que se han soltado sobre tu vida, pero entre tanto que no estés frente a un espejo, solamente serán un espejismo. Esa verdad no se manifestará en tu vida, pero para que se haga realidad esa verdad, toma la realidad de tu vida. La realidad es que necesitas ministración, necesitas que tu pastor o tu pastora pueda darte una palabra, que pueda darte un consejo. Sé que en estos días que estamos viviendo esto es difícil, por eso es el mensaje de hoy. Muchos pastores han estado complicados y conflictuados con todo esto y han sido asaeteados de modo tal que casi no están al frente de sus hermanos o sus hermanas, y las congregaciones los necesitan. Por eso también es importante que los hermanos y hermanas levanten un clamor por sus pastores, porque ellos son los que los llevarán a ese lugar. Muchos han estado tan desviados en este tiempo que han estado desaparecidos, casi extintos en estos días. Pero a vos te digo, hermano, hermana, presentate, busca ese pastor, busca esa pastora, busca ese ministro que es el que Dios te asignó para poder presentarte y decirle: esta es mi realidad, aconséjeme, direccióneme, quiero salir de esto y no sé cómo salir. Cuando esa situación se presente, puedo asegurar
concentrarte en el Señor, que estarás olvidándote de un espejismo, estarás trabajando sobre tu realidad, y al trabajar sobre tu realidad, aquella verdad vendrá a ser parte de tu vida y llegarás a vivir aquello que un día simplemente fue una esperanza. Trabajarás en medio de la fe y vivirás una gloria poderosa en el Señor. Amados hermanos, como siempre digo, es una bendición para mi vida estar con ustedes, compartir estas palabras a través de este medio de comunicación. Que el Señor siga añadiendo sobre ustedes la capacidad de absorber la palabra, de aceptarla y de recibirla, y dejar esos espejismos y estar frente al espejo y ser transformados de gloria en gloria como en el Señor, por el Espíritu del Señor, que es el que nos guía en todo momento. Va mi saludo para todos ustedes, los hermanos del Ministerio Ramá, que están aquí en Buenos Aires y en cada una de las provincias donde la obra del Señor está avanzando, con todo lo que esto nos implica en el día de hoy fuera del país. A los ministros y a los hermanos que siempre están allí del otro lado, gracias por oír la palabra del Señor, gracias por ponerla por obra, por ponerla en acción, y creer que el Señor siempre añadirá sobre nosotros su gracia y su favor. Que el Señor les bendiga. Nos encontraremos, si así el Señor lo permite, una vez más el día martes 19 horas con otra palabra de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén.